Lo que me han pedido a mí es que en este encuentro en el que nos sumergimos en el océano de la misericordia de Dios, reflexionemos un poco sobre Santa Faustina Kowalska y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en la versión de la Divina Misericordia, porque en realidad es una nueva versión. Yo os he dejado la imagen según fue pintada, porque en realidad ella ve al corazón de Jesús y después busca quien la pueda pintar. Así se le apareció el 22 de febrero de 1931. Y he escogido 4 textos que nos puedan ayudar un poco a entrar en, ojalá, en la esencia de esta Divina Misericordia. Sabéis que cuando un papa es elegido en cónclave, suele plasmar sus primeros escritos, unas ideas, las que normalmente son como su plan de acción para todo su pontificado, y así lo hizo Juan Pablo II en su primera encíclica, que fue Redemptor Hominis. Redemptor Hominis fue promulgada el 15 de marzo de 1979 y fue pocos meses después de que el Papa fue elegido, fue en octubre del 78. Y presenta a Jesucristo como el Redentor del hombre, el ser humano que se convierte para sí mismo en un gran misterio si no se le revela el amor. Y Jesucristo precisamente ha querido hacerse carne para revelárselo, para devolverle su dignidad, tanto en su cuerpo como en su espíritu, que de luego hará toda la reflexión de la teología del cuerpo. Quizá lo que el Papa no supo era que cuando escribía esta primera encíclica, en realidad se convertiría en una trilogía, ¿no? Una trilogía, además, el Papa Juan Pablo II, cuando todavía era cardenal, conoció a 2 santos, estaba estudiando en Roma, bueno, antes de ser cardenal, cuando era estudiante, fue a visitar al Padre Pío, y el Padre Pío, cuando se iba a confesar, salió del confesionario y cuentan que se quitó su estola y se la puso, y le dijo: tú vas a guiar a la Iglesia en el nuevo milenio. Y dice que eso mismo le había comentado la Madre Teresa de Calcuta. Y la segunda encíclica que escribió, como nos ha contado el padre Alsina de su puño y letra, fue Dives in Misericordia, 30 de noviembre 1980. Luego una tercera, que es Dominum et Vivificandum. Entonces fue Jesucristo, el Padre, rico en misericordia, el Espíritu Santo. Y este esquema lo volvió a repetir los 3 años previos al año 2000, porque él tenía como esa misión de que tengo que preparar a toda la Iglesia y a la humanidad para renovar la redención de Cristo, ¿no? Porque Cristo es el rostro de esa misericordia del Padre, ¿no?, que se ha desbordado sin medida. Y su reflexión sobre este Padre rico en misericordia lo que hacía era recoger la preciosa herencia de una religiosa polaca que murió en 1938 a la edad de 33 años, Santa Faustina Kowalska. De un modo parecido a lo que sucede cuando se hace el proceso para proclamar a un santo, que primero es siervo de Dios, luego es beato y después se canoniza y entonces es santo, sucedió con esta fiesta de la Divina Misericordia. Primero comenzó solo en el calendario litúrgico de la arquidiócesis de Cracovia, donde el entonces cardenal Wojtyła la había promovido. Y ya después ahí es a nivel local, ya luego ese es el beato, y a nivel universal es cuando ya se canoniza. Y cuando canonizó a Santa Faustina el 30 de abril del año 2000, en el año santo, fue cuando él citó esta frase que Santa Faustina tiene en el diario, dice: deseo que el primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la fiesta de la misericordia. Está recogido en el número
299 del diario. Y es lo que celebraremos mañana, primer domingo de la resurrección. Más adelante escribe justo este primer texto que os he entregado. Dice: una vez oí estas palabras: hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias, que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí por toda la eternidad meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la divina misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solamente el primer domingo después de la Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que se dirija a la fuente de mi misericordia. Es del diario 699. Si os fijáis, este texto no difiere mucho de las promesas que hizo el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, y en especial la última de las promesas, que dice que yo prometo en el exceso de mi misericordia, de mi corazón, que mi amor omnipotente concederá a todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final, y no morirán en mi desgracia, ni sin recibir los sacramentos, y mi corazón será su refugio seguro en aquella última hora. En realidad, esa es también la que se conoce como la gran promesa, que aquí luego la gran promesa es interpretado pues de otra manera, porque es la gran promesa que le hace al beato Bernardo de Hoyos. Pero si uno lee con atención todo el diario, que es un tocho grande, pero muy bonito, de Santa Faustina, se dará cuenta que en realidad esta devoción a la Divina Misericordia pues es una suerte de nueva presentación del culto al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y en ambas el objetivo central es, como está escrito a los pies de la imagen, la confianza, y como nos lo ha recordado muy bien Piluca, ¿no? Hay que olvidarse de sí, entrar en una relación personal como condiciones, pero sobre todo crecer en la confianza con Dios nuestro Señor. En parelemonial, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, y aquí le pide, 150 años después, que en el cuadro ponga en los pies esta petición: Jesús, en ti confío. Y también le pidió en el cuadro que lo representara con una túnica blanca y 2 rayos saliéndole del pecho, uno de color rojo, otro de color blanco, evocando así lo que dice San Juan en su Evangelio: uno de los soldados le abrió con su lanza el costado, y al instante salió sangre y agua. Sabemos que en este acto los santos padres vieron simbólicamente el nacimiento de la Iglesia con sus sacramentos, sobre todo el bautismo y la Eucaristía. Pero si nosotros nos vamos a la explicación que hace Santa Faustina, que está justo debajo de la imagen, en el diario 299, ella dice: los 2 rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza.
estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Entonces, el bautismo, simbolizado en los rayos blancos del agua, es el acto de mayor misericordia divina que nos podemos imaginar. Dice Orígenes, toda nuestra vida cristiana empieza con esta amnistía general gratuita, que es el bautismo. Y San Pablo, en la carta a los Romanos, nos reta a buscar, a imaginar a alguien que sea capaz de morir por nosotros cuando somos injustos. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo todavía nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Eso es lo que significa cuando se dice que Dios nos ha amado primero, que nos ha amado de una forma incondicional, gratuita, con un amor parecido, pero infinitamente superior al que tiene toda madre a sus hijos, que siempre va a considerar a su hijo digno de amor, de esperanza, aunque sea el peor de los delincuentes, ¿no? Aunque al final esté en la cárcel y dice, no, es que a mi hijo lo han engañado los amigos, se lo han llevado por otro lado, ¿no? Y esa es la experiencia que los psicólogos dicen que precisamente le ayuda a un ser humano a hacer la experiencia de la misericordia, ¿no? El padre Alsina nos lo explicaba también, ¿no? Que Dios nos gestó en su corazón, que es el corazón de Jesús. Y de ahí nace el hombre nuevo, el diálogo que tiene Cristo con Nicodemo, ¿no? De hecho, yo leí una vez algo muy impresionante que dice que cuando el soldado abre el corazón de Jesús con la lanza, Jesús ya está muerto, no está vivo, ya está muerto. Y es curioso cómo de un muerto rompe aguas y nace la vida, ¿no? Es como el nacimiento, es como lo que dice la secuencia de Pascua, la muerte engendró la vida. O sea, de un muerto nace el hombre nuevo. El Papa Juan Pablo II, en su libro Memoria e Identidad, yo pensaba que era Don y Misterio, pero que es Memoria e Identidad, define la misericordia divina como el límite que Dios pone al misterio del mal, el mysterium iniquitatis, que lo más profundo es el pecado, ¿no? Podríamos decir que es como la playa donde se remansan todas las olas más embravecidas, las tormentas más terribles que han azotado a la humanidad, a la barca de Pedro. De hecho, con frecuencia los historiadores han escrito la historia repasando las diversas guerras, los procesos de dominio, de sometimiento que ha habido de los caudillos, de las dinastías, de los países, ¿no? Los que unos han ejercido a otros, incluso de las peleas de los papas, ¿no? Los papas, las peleas por subir al trono, ¿no? Pero todo ello nació en este tsunami, que es el pecado original, ¿no? Que nos azotó a todo el mundo, pero que también experimentamos todos en nuestro propio corazón. Y solo en Jesucristo, Hijo de Dios, en María, que es la nueva Eva, la humanidad puede encontrar un remanso de paz, de misericordia, a través de este misterio pascual, porque Dios transforma el mal en bien, ha vencido el pecado y la muerte, y nos ha abierto el camino de la salvación. Por eso Santa Faustina dice en este número 1273, «Hija mía, ¿crees quizá que hayas escrito suficiente sobre mi misericordia? Lo que has escrito es apenas una gotita frente a un océano. Yo soy el amor y la misericordia misma. No existe miseria que pueda medirse con mi misericordia, ni la miseria la agota, ya que desde el momento en que se da mi misericordia, aumenta. El alma que confía en mi misericordia es más feliz porque yo mismo tengo cuidado de ella», que es parecido a lo que nos recordaba el padre Alsina, que dice Santa Teresita del Niño Jesús, es como una gota en el brasero de tu corazón ardiente, ¿no? Pues eso, ¿qué pasa con esa? Se va completamente a sumergirnos en el océano de su misericordia, es dejarnos amar por Dios.
como se reveló de un modo especial en su pasión y su muerte. Nos recordó muy bien en la meditación esta mañana el padre Carlos Zancajo, ¿no? Recoge Santa Faustina en el número 653, que se nos lo he puesto del diario, que el día 25 de abril del 36 estaba sufriendo como si su alma se estuviera separando de su cuerpo, que es la agonía que vamos a padecer todos, vamos a experimentar cuando nos morimos, la separación del alma y el cuerpo. Eso significa la agonía, ¿no? Es una lucha. Y en ese momento ella sentía que caía toda la justicia divina sobre ella. Entonces buscó el consuelo de su director espiritual y no lo encontraba por ningún lado. Entonces encontró un sacerdote y dice, por favor, me quiero confesar. El sacerdote empieza a confesarle, pero cuando está escuchando esa confesión, se asusta. Le dice, no sigas. Y entonces ella se pone más nerviosa, ¿no? Porque dice, pues, ¿en quién voy a encontrar consuelo? Y en esa coyuntura, ella escribe en el 654, ese sí que lo he puesto. Ese sí, aquí está. De pronto vi a Jesús crucificado, que me dijo, busca la fuerza y la luz en mi pasión. Y terminada la confesión, medité la tremenda pasión de Jesús y comprendí que lo que yo sufría era nada en comparación con la pasión del Creador y que cada imperfección, hasta la más pequeña, había sido la causa de aquella tremenda pasión. Luego mi alma fue compenetrada por un gran arrepentimiento y sólo entonces sentí que estaba en el mar insondable de la misericordia de Dios. Oh, qué pocas palabras tengo para expresar lo que siento. Siento que soy como una gota de rocío absorta por el profundo océano sin límites de la misericordia de Dios. Qué precioso, ¿no? Qué cosa. El rayo rojo nos recuerda su pasión, su martirio de amor. Y en ese horno de amor encendido es donde se han fraguado la mayoría de los santos. A Santa Ángela de Foligno, por ejemplo, le decía Jesús una frase que nos dijo Piluca: mira, que no te he amado en broma, no he fingido servirte, ni te he conocido permaneciendo alejado de ti. Santa Teresita del Niño Jesús, como nos han recordado, le escribe a su hermana Celina que en la medida en que ella ama a Dios, Él la purifica más y más, y por eso le dice, espero tanto de la justicia de Dios como de su misericordia. Y el padre Jacques Philippe, en su libro La felicidad donde no se espera, explica esta frase. Decir que Dios es justo significa que es fiel y que su amor jamás podrá decepcionarnos, que tiene en cuenta lo que somos, nuestra buena voluntad, así como nuestras limitaciones. Decir que Dios es justo es también afirmar que es fiel a su amor, a su verdad. Es el Dios que quiere salvar al hombre. Y un poco más adelante dice, el hambre y la sed de justicia, porque comenta las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, son el deseo de que venga por fin en todo su esplendor el reino de Dios. Desear ardientemente que Dios sea más conocido y amado es querer responder a la ingratitud de los hombres con un crecimiento en el amor, querer acoger a Dios por todos los que no lo acogen, amar a Dios por todos los que no le aman, confiar en Él por todos los que no esperan en Él, que es lo que los pastorcitos rezan a petición del ángel de la paz que les pide en Fátima. Rezad por los que no creen, los que no esperan, los que no aman. A la Madre Teresa de Calcuta le dijo, lo más grande y lo más duro de soportar en este terrible anhelo de Dios, más doloroso que la misma oscuridad, era esta sed de Dios. Estaba compartiendo una parte de la experiencia de la sed de Jesús en la cruz, la misma con la que ella se encontró el 10 de septiembre de 1946, que fue el momento que ella considera como la inspiración para fundar a las Misiones de la Caridad, cuando se encuentra con ese pobre y dice, tengo sed, ¿no? Tengo sed. A medida que aumentaba la oscuridad, se intensificaba su ansia de irradiar el amor de Dios
entre sus pobres. Y su terrible sed de Dios se expresaba en una ardiente sed por las almas, especialmente por los más pobres entre los pobres. De hecho, ella en una ocasión se encuentra con una enfermera, trabajadora social belga, que quería hacerse misionera de la caridad, pero pues era una persona que no tenía salud y entonces pues le dijo, creo que no es tu camino. Y entonces le escribe a ella, le dice, el amor exige sacrificios, pero si amamos hasta que duela, Dios nos dará su paz y alegría. Y el sufrimiento en sí mismo no es nada, pero el sufrimiento compartido con la pasión de Cristo es un don maravilloso. Esto lo cita en Bem Semiluz. Fijaos, para mí, nos ha contado el padre Alsina el testimonio de un sacerdote, de los padres blancos. Para mí un testimonio precioso de lo que significa la misericordia y el poder transformador de lo que es convertir y vencer el mal con el bien es el martirio de Santa María Goretti. Normalmente Santa María Goretti se pone como el ejemplo pues, de la pureza, pero para mí va todavía mucho más para allá. Es para mí un ejemplo inmenso de misericordia, porque ella nació a la vida eterna el 6 de julio de 1902. Tenía 12 años y murió a consecuencia de 14 puñaladas que le asestó un joven que tenía 20 años. En ese tiempo vivían como en haciendas, como las antiguas haciendas, que vivían muchas familias para trabajar pues, para el hacendado. Y entonces, pues ella vivía con su madre, había fallecido su padre de tisis, me parece, a consecuencia del trabajo que hacía, y entonces pues vivía muy cerca este joven que la veía pues una niña hermosa, guapa, y le proponía y la acosaba, y un día que está desesperado porque pues quiere violarla, Alessandro Serenelli, ¿no? Ella le dice, no, esto ofende a Dios, no hagas esto, no hagas esto. Pero, como se resiste, ella, con una especie de picayelos o un punzón, le hace las puñaladas estas. Y ella inmediatamente dice, no es nada, Alessandro, no es nada, yo te perdono, porque Alessandro como que está confundido por la pasión. E inmediatamente se lo llevan a él a la cárcel y a la niña al hospital. Y la niña no se muere. Y el doctor dice, no entiendo por qué no se muere, si tiene puñaladas en partes esenciales del cuerpo. Pero ella le había hecho una promesa a Dios. Decía, no quiero morirme hasta que Alessandro se arrepienta, ¿no? Hasta que él pueda estar conmigo en el paraíso. De hecho, así se lo dijo al sacerdote que la fue a atender antes de que muriera. Le dijo, yo lo perdono por amor a Jesús y quiero que esté conmigo en el paraíso. Que Dios lo perdone porque yo ya lo he perdonado. Y efectivamente, Alessandro pide un sacerdote para confesarse y entonces es cuando muere la niña. Alessandro cumple toda su condena y cuando sale de la cárcel lo primero que hace es ir a visitar a la madre de Santa María Goretti y después tocar en un convento y ser el portero en ese convento hasta que él muere y asiste a la beatificación de la niña. Dios es el único capaz de vencer el mal con el bien y de preparar un platillo exquisito, incluso con ingredientes echado a perder. De transformar un hecho tan abominable como fue el asesinato de esta niña de 12 años en un acto de misericordia. Y sin duda, para que ella pudiera perdonar, encontró inspiración en Jesucristo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él también nos muestra su corazón magnánimo, misericordioso, que antes de entregar su espíritu le dice al ladrón, como nos recordó el Padre esta mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en el corazón de Jesús? Rendirnos a los hilos de su misericordia, ¿no?
Yo, alguna vez que he meditado en este pasaje, en este ejemplo de Santa María Goretti, me produció un dolor muy grande y pues la verdad, he llegado a llorar varias veces. ¿Por qué? Porque esta es una niña que es toda pureza, toda misericordia, toda inocencia. El corazón de Cristo es ese. Son mis pecados los que le han atravesado más de 14 veces. ¿Y qué me dice Jesús? No te preocupes, yo te perdono. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nada más, déjate amar, ¿no? Déjate amar. Déjate abrazar, porque Cristo muere con los brazos abiertos. Buda muere con los brazos en concentración, con los brazos cerrados. Cristo muere con los brazos abiertos. Dice San Mateo que cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Y qué significa eso? Para llegar a la parte más sagrada del templo de Jerusalén, el Sancta Sanctorum, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, ¿no? En la fiesta del Yom Kippur, tenía que cruzar una cortina. Y según el historiador judío Giuseppe Flavio, ni siquiera dos caballos unidos a esa gran cortina podrían romperla. Tenía 20 metros de altura, 10 centímetros de espesor. Para poderla enrollar, se decía que eran necesarios alrededor de 70 hombres. Ese era lo que se conocía como el paroquet, el velo del templo, ¿no? Y que estaba adornado con flores. Yo no sé cuántos de vosotros habéis ido a Magdala Center. O si no, si habéis visitado la piedra que está en la Universidad de la Francisco Vitoria, afuera de la capilla, que es una copia. La piedra de Magdala Center, según la arqueóloga judía Rina Talgam, representaba arquitectónicamente, como una especie de maqueta, el culto que se hacía en el Templo de Jerusalén en el siglo I. Y lo que está arriba es como una flor, ¿no? Una roseta, que luego ha sido el símbolo, ¿no? de Magdala Center. ¿Y por qué esa roseta? Porque el velo del templo estaba lleno de flores, estaba como bordado con flores. Y era donde estaba la gloria de Dios, ¿no? Lo más precioso, la Shekinah, lo más sagrado. El núcleo de toda la revelación es el desvelamiento de esta misericordia del corazón de Jesús. Y al ser traspasado el corazón de Jesús, que es el nuevo templo vivo de Dios, reconstruido al tercer día de su muerte, lo que nos deja ver es la gloria de Dios, es su misericordia infinita. Eso es lo que nos deja ver. De hecho, el verbo griego que usa el evangelista Mateo al decir que se rasgó el velo, es el verbo schizomai, y es el mismo que se usa cuando en el bautismo de Cristo, en el Jordán, dice que se abrieron los cielos y se oyó una voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mis complacencias. Por eso, el amor al Sagrado Corazón de Jesús nos conecta directamente con Dios, nos revela la esencia de Dios, que es su amor, es su misericordia. Podríamos decir que con esa flecha, ¿no?, de la lanza nos indica cómo llegar al paraíso perdido, para volver a estar en paz, en armonía con Dios. Y con razón por eso escribe el Papa Pío XII en su encíclica Aurietis Aquas, que fue publicada en el centenario de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús: el culto al Santísimo Corazón de Jesús no es sustancialmente sino el mismo culto al amor con que Dios nos amó por medio de Jesucristo, al mismo tiempo que el ejercicio de nuestro amor a Dios y a los demás hombres. Aquí lo que se cumple también es esa profecía del profeta Ezequiel que leímos durante la Cuaresma.
cuando habla que de debajo del templo, del umbral, corría agua hacia el este, y el agua bajaba por el costado derecho del templo, al sur del altar. Esas aguas que fluyen hacia la zona oriental, descienden hasta la estepa y desembocan en el mar de la Sal. No sé, también los que habíais ido a Tierra Santa, seguro que os disteis un baño en el Mar Muerto, el mar de la Sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas, y todo ser viviente que se agite, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida, y habrá peces en abundancia. Hoy no hay ningún pez, porque hay tanta sal que es que no puede haber vida, ¿no? Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar, y habrá vida allí donde llegue el torrente. Y en ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales, que no se marchitarán ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario, y su fruto será comestible y sus hojas medicinales. O sea que el corazón de Cristo, que fue traspasado, es este torrente. Yo no sé si alguna vez os habéis preguntado por qué Jesucristo crucificado, que por ejemplo podéis verlo aquí afuera en el pasillo, está precioso de Sevilla, ¿no? Tiene abierto el costado en la derecha, no en la izquierda. El corazón está en la izquierda, pero todas las imágenes están en la derecha. También en la sábana santa lo que está abierto es el costado derecho, ¿no? Lo que ha dicho Ezequiel, que manan por el costado derecho. ¿Y por qué por la derecha si es por la izquierda? Bueno, pues porque los romanos estaban acostumbrados que en la pelea, cuando manejaban el pilus, que era la lanza con la que tenían que matar a su enemigo, como tú te proteges con el escudo que está en la mano izquierda, si tú quieres atacar al otro y le atacas así, pues por la mano izquierda no le vas a lograr, se va a proteger con el escudo. Entonces atacaban así. O sea, metían la flecha, metían la lanza por el lado derecho y así llegaban al corazón. Y entonces Longinos, cuando tiene que atravesar y asegurarse, pues estaba acostumbrado y le atraviesa por el lado derecho. Por ahí le atraviesa. Siguiendo esa costumbre, ¿no? Por eso el profeta anuncia la irrupción de ese torrente de agua límpida, medicinal, en el templo, que primero le cubre hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, la cintura, y la devoción al corazón de Jesús, a la divina misericordia, nos introduce en ese misterio de amor, que es el flujo de amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que se ha desbordado de muchas maneras, pero de un modo particular a través de la redención, porque el corazón de Jesucristo ha abierto las compuertas de esa presa de amor, de misericordia. Ya decía Santa Margarita María de Alacoque que la mejor forma de corresponder al amor es devolver amor por amor. San Juan de la Cruz, ¿no?, tiene esa poesía preciosa que luego la podéis leer o escuchar en la versión que Rosalía ha musicalizado, ¿no? Qué bien sé yo la fonte que mana y corre aunque es de noche, ¿no? Rosalía ha tomado esa poesía de San Juan de la Cruz, aunque es de noche, y la ha hecho un canto. Esa es la fuente que, como le dijo Jesucristo a la samaritana, se convertiría en un manantial que brota hasta la vida eterna, que nos permite adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque su cuerpo glorioso y resucitado es ese nuevo templo, reconstruido al tercer día. Destruid este templo, le respondió Jesús a los fariseos, en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Por eso, Jean Corbon, que es un monje francés que ayudó en la redacción de la 4ª parte del Catecismo de la Iglesia Católica, está dedicada toda a la oración. Y el cardenal Ratzinger le encargó que si podía ayudar a coordinar
la redacción final de la cuarta parte. Y él tiene un libro precioso que se titula Liturgia Fontal. Y entonces explica cómo toda la liturgia, en realidad, brota del cuerpo de Cristo abierto y resucitado, de la tumba vacía, o sea, primero del corazón abierto y luego de la tumba vacía. Hay unos textos que son un poquito largos y que no quiero cansaros porque yo sé que... y que recibiréis. Estos bistecs que estamos recibiendo hoy, los vais a tener luego por escrito para que podamos repasarlos. Pero son preciosos. Hay 2 textos que he seleccionado de liturgia fontal que son una maravilla, que explica justo esto. O sea, del corazón de Cristo brota y la liturgia y la Eucaristía son esto, son... La liturgia ha nacido, la resurrección de Jesús es su primer manar, su manantial. Bueno, hay diversas prácticas que nosotros tenemos para la Divina Misericordia, como la coronilla, que se va a explicar, como la fiesta, diversas prácticas de devoción al corazón de Jesús, de la hora santa, la comunión reparadora. Pero el Padre Alsina nos ha dicho algo muy especial, que antes de hacer muchas prácticas, lo que tenemos que hacer es experimentar la misericordia. ¿Para qué? Para ser testigos, para luego nosotros testimoniar cómo Dios ha sido misericordioso conmigo. Por eso yo os propongo como final 2 ejercicios prácticos y que podemos relacionarlos con esta misericordia de Dios en mi vida. Lo primero es una meditación sobre la misericordia en nuestra propia vida. Porque muchas veces nos cuesta hacer oración, concentrarnos en ella, pero ¿a quién le cuesta meditar la bondad de Dios que ha tenido conmigo en mi vida? Yo creo que eso no nos cuesta tanto. O sea, repasar en nuestra vida las personas que nos han hecho experimentar el amor. Porque como decía Santa Teresa de Jesús, el amor de Dios está mediado por la experiencia que hemos hecho del amor humano, incluso en sus limitaciones. Y yo os propongo, de hecho, en el diario 699 hemos leído: cada alma respecto a mí, por toda la eternidad, meditará mi amor y mi misericordia. Por toda la eternidad. O sea, lo que vamos a hacer en el cielo es meditar toda la eternidad este amor y misericordia que Dios nos tiene. Bueno, pues los que queráis empezar a hacer una probadita, o como está ahora de moda lema en el Regnum Christi, spoiler heaven, ¿no? Pues tomad, por ejemplo, no sé, el Salmo 139. El Salmo 139, ¿no? Vete a tu habitación, vete a la capilla, imagínate en los brazos de Dios o en el seno de tu madre todavía y medita ese salmo que te dice: tú me conoces cuando me siento y me levanto, tú me has tejido con amor en mis entrañas, ¿no? A mí, mi madre le encantaba, todo su tiempo libre lo dedica a rezar rosarios, reza muchísimos rosarios, y a tejer. Ahora ya no teje porque dice que se equivoca y que... Pero yo cuando regalaba los vestiditos que hacía para bebés, me emocionaba porque decía: es que esto es como Dios que me ha tejido, ¿no? Cuando yo era un bebé, en el seno de mi madre, ¿no? Me ha tejido en el seno de mi madre. Pues medita en eso, medita en esta misericordia maravillosa y repasa esos momentos, incluso los que hayan estado preñados de sufrimiento. Porque fijaos, el padre Carlos nos ha dicho algo muy importante, que Dios ha querido introducir también el sufrimiento y el dolor en nuestra experiencia de amor a Dios. Y eso es parte de su misericordia. Hay una frase de San Basilio muy fuerte pero muy cierta: los sufrimientos despiertan la sabiduría humana adormecida por el pecado. Posiblemente muchas de las cosas que tengamos que padecer es para despertar, porque nos adormecemos, porque nuestra sociedad
nos anestesia. Y la segunda es todavía más corta. Hay una oración que dicen que es la más antigua que se ha compuesto a la Virgen María. Yo no sé si es previa al Ave María, pero no sé si sabéis cuál es la oración más antigua. Es bajo tu amparo. Bueno, bajo tu amparo, eso. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos, ¿no? Que además la puso muy de moda el gran, bueno, cuando dice bajo tu amparo, la palabra amparo es bajo tu rajamín. Ya nos han explicado qué significa bajo tu rajamín, bajo tus entrañas maternas, bajo tu misericordia. No te olvides que María es Madre de la Misericordia y es el único lugar donde el diablo no ha podido poner un pie, dice el Padre Pío. Si anhelas el triunfo del corazón de Cristo, del reino de Cristo, en tu corazón y en el mundo, repite esta jaculatoria de San Luis María Griñón de Montfort. Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae. Para que venga a nosotros el reino de Dios, que venga el reino de María, porque al final su corazón inmaculado triunfará. A Jesús por María.